en Sentir Cáceres tenemos el placer de tener con nosotros a don José María Saponi Mendo, licenciado en Derecho y funcionario de carrera. Fue alcalde de Cáceres desde 1995 al 2007 y hoy está aquí con nosotros en Sentir Cáceres para hablar y para contarnos un poquito de su vida y de su trascendencia en este Cáceres que tanto quiere y tanto ama. Buenos días, José María. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente en este momento. Sí. Y ahora muy a gusto. Muy a gusto por estar con vosotros. Muy amable, muy amable. Bueno, vamos a empezar esta pequeña entrevista contándonos primeramente dónde naciste, el lugar donde naciste, esa calle donde te vio nacer. Sí, sí. Bueno, yo nací en la calle García Holguín, Ajá. en el número 2 de esa calle, que es una calle de la Peña Redonda, desemboca en la Peña Redonda, en la antigua Plaza Italia, hoy Plaza de Antonio Canales, junto a las Casas Baratas, y junto a la calle Ceres y a la calle Nueva. Bueno, pues es un lugar muy significativo de la ciudad, porque de él emerge la Torre Redonda, que es uno de los puntos más altos de la ciudad. Bueno, pues en la calle García Holguín número 2, allí es donde yo nací. En una casita humilde, supongo, de las que había antiguamente. Bueno, una casa sí, pequeña, de 2 plantas, donde cabíamos cuatro hermanos, que éramos, y mis padres. No teníamos agua corriente con un grifo que salía desde el descansillo que llegaba a la cocina directamente, sí. Y solamente esa era la única toma. La única toma de agua. Era una casa modesta. Como eran modestas todas las casas que había alrededor. Enfrente recuerdo que había lo que llamábamos la casa grande, porque era una casa donde vivían 8 o 10 vecinos, donde estaba una de las 3 principales fábricas de gaseosa que había en Cáceres, la fábrica de la viuda de Francisco Lancho. Todos los muchachos del barrio íbamos a ayudarle a fregar las botellas. A cambio teníamos una remuneración importante, una gaseosa gratis, de las que llamábamos nosotros de Naranja Cruz, que era la marca de aquella persona. Había entonces en Cáceres tres fábricas de gaseosa, la de los hermanos Luca en el actual barrio de la Plaza de Toros, sí. la de la Polar, que está en la calle Avenida Virgen de Guadalupe, y esta. Bueno, pues allí teníamos nosotros nuestra casa donde nacimos, donde éramos 4 hermanos, ya digo, y mis padres. ¿Y qué recuerdas de aquella calle? ¿Estaba todavía empedrada? Esa calle estaba empedrada, y ya está empedrada hasta hace muy poco tiempo. Era una calle bueno, que tenía, inclusive lindaba con una zona de corrales enfrente, y la Plaza Italia, sí. La anterior Plaza Italia, no era ni mucho menos como es ahora. Entonces eran unos montes a donde acudíamos a jugar, unos montes. Sí, ya al final de la ciudad. Al final de la ciudad, porque ya allí estaba la finca de la familia Chapado, al final, sí. Que lindaba con la ronda del hospital, que hoy es Avenida de Hernán Cortés, y la Madrila. Es decir, que esa era todo lo que nosotros teníamos en ese entorno. Pero era una calle y un barrio muy entrañable, porque allí las familias nos conocíamos todos. Yo recuerdo que nos ayudábamos muchísimo. Nosotros vivimos allí hasta el año 1950, en que mis padres se trasladaron a una vivienda aquí en la calle Médico Sorapán. Pero allí nacimos mis hermanos y yo. Mi hermano Rafael, que en paz descanse, mi hermano Juan, que afortunadamente vive, y mi hermana Vicenta, y yo mismo, que soy. Pues por eso era el peor de todos, porque era el del medio. El del medio. El del claro. medio. No era el último ni era el primero. Siempre dice que el del medio. El del medio es el que se las lleva todas. Bueno, háblanos un poquito de tus padres, de dónde procedían tus padres, de dónde vienen. ¿Eran de aquí de Cáceres? Mi padre nació en el Casar de Cáceres. La familia Saponi, además ahora me lo ha recordado Fernando Berrocal, que ha encontrado en los archivos una relación de cuando aparecieron los primeros Saponis aquí, y creo que fue allá por el siglo XIX, y procedían de Lora, procedían de la provincia de Sevilla. De Lora del Río, ¿no? De Lora del Río. Inclusive creo que un primo hermano de mi padre, que yo no conocí, no había nacido allá por los años 30, era torero, se llamaba Ángel Saponi Lora.
precisamente. Qué bueno. Bueno, mi padre era obrero, era empleado de la eléctrica de Cáceres. Era operador de cuadros, es decir, el que vigilaba los cuadros para que la ciudad no se le apagara nunca el suministro de energía eléctrica. Y era una subestación que estaba, hoy ya no existe, en la antigua zona de las tenerías existe, Sí. junto a lo que llamábamos el río de la Madre de Cáceres, que es donde desembocaban todas las aguas limpias y sucias de la ciudad. Mi padre era empleado de la eléctrica de Cáceres. De la eléctrica. ¿Su nombre era? Isidoro, sí. ¿Y tu madre de dónde Mi madre Felisa nació en Cáceres, en la calle Las Tenerías. Ajá. Mi madre se dedicaba pues nada más y nada menos que al cuidado de una familia modesta, pues de numerosa entonces, 4 hijos, Sí. 4 hijos, y bueno, y mi padre, éramos 6 en la casa. ¿Recuerdas cómo se conocieron o dónde se conocieron? Bueno, yo creo que se conocieron, de eso en esa época no se hablaba mucho, pero luego ya lo hemos entendido, lo hemos conocido. Se conocieron pues en el camino del trabajo de mi padre tenía que ir a la subestación y atravesar las tenerías, y allí conoció a mi madre, que era la mayor de la familia Mendo, que vivían en las tenerías, donde vivía mi abuela Benedicta, una abuela sensacional. Yo la conocí, que estuvo en tiempo de cocinera en el colegio de los frailes, como ella decía, en el colegio de los frailes, es decir, en el colegio franciscano. En el colegio De los franciscanos. Y de pasar mi padre tanto camino de su trabajo, conoció a mi madre. Y claro, naturalmente, pues que se casaron, nació la familia nuestra. Ajá. Y se consolidó, bueno, con mi hermana, mi hermano Rafael, yo y mi hermano Juan. Ahora sí lo he dicho por orden. Por orden, bueno. Luego tú, José María, ¿dónde comenzaron tus estudios? ¿Dónde empezaste? Bueno, pues yo conocí, la primera vez que yo fui a una escuela, sí. Aquí no voy a decir el nombre que le dábamos, era una escuela de párvulos, pero no se empleaba este nombre, ni me dice, bueno... Los Cagones. Exacto, así, la escuela de los Cagones, es verdad. Sí, es cierto. Teníamos un vecino que nos llevábamos muy bien, una familia, la familia de los Mellados, muy conocidos en Cádiz, Juanito Mellado, sí. Nicolás Mellado, tenían un kiosco de prensa en la avenida Antonio Hurtado, sus sucesores lo tienen todavía. Sí. Y Nicolás, que era un inválido con una gran cultura, pues a todos los niños del barrio nos enseñó las primeras letras. Y yo recuerdo que yo a Nicolás le quería muchísimo. Le hablábamos todos de tú, y en aquella época no era normal. Tenía una gran vara de olivo donde nos llamaba la atención. Nos llamaba la atención. Y para que no nos distrajéramos, allí aprendí yo a leer y a escribir. Luego estuve en el Colegio Público de la Virgen de la Montaña, que todavía existe. El Colegio Público Virgen de la Montaña está en la calle Alfonso IX, y separa la calle Alfonso IX de las Casas Baratas. Está actualmente allí. Sí. Y yo tengo un gran recuerdo de ese colegio. Allí empiezo por la persona más modesta de él. La señorita Encarna era la portera del colegio. Tocaba el acordeón de manera espléndida, magnífica. Nos daba a los niños de allí del colegio unos conciertos fuera de clase. Sí. Estupendos. Todos íbamos a buscar a la señorita Encarna. Me acuerdo de ella. Me acuerdo de don Florencio Manzano. Eran unos maestros muy cultos, muy eruditos, muy amables. Don Florencio Manzano. Me acuerdo de don Isidro Martín. Me acuerdo de don Licerio Granado. Y me acuerdo de don Gabriel Medina. Don Gabriel Medina, que llegó a ser diputado provincial. Y hoy es el padre de una cuñada de José Diego, que ha sido subdelegado del gobierno aquí en Cáceres. Pues de todos esos maestros tengo un magnífico recuerdo yo. ¿Y cómo recuerdas la enseñanza de entonces? ¿No? Pues yo recuerdo una enseñanza muy amable, ¿eh? A mí, yo no recuerdo, ni siquiera a Nicolás, que tenía la vara, nos pegaba con ella. Servía para llamarnos la atención y rascarnos a lo mejor la cara o la mano para llamar. Sí. Yo no recuerdo que ninguno de aquellos maestros a mí me pegara, nunca, jamás. Ajá. Y no recuerdo yo actos de violencia con los... Hombre, exigencias muchísimas. Claro. Como era lógico, claro. Como era lógico, porque si no, pues nos despistábamos fácilmente. ¿Y de aquellos amigos de la infancia, de colegio, recuerdas alguno de ellos? Pues recuerdo a uno que se murió muy joven, se murió recién casado y tenía 40 años, ya cuando trabajaba en una notaría. Se llamó Benigno Rey Domínguez, un íntimo amigo mío, íntimo de verdad. Ya digo, murió muy joven, ahora nos llevamos muy bien. Eso sí, tiene un hijo que es fotógrafo, Jorge. Sí. Jorge es hijo de Benigno Rey. Y
Jorge, pues me parece que Jorge nació a poco de morir. Ese era uno de mis mejores amigos de esa época. De la infancia. Me acuerdo de José Santiago Fernández Macayo, un chico muy inteligente, murió también. Ese murió de niño, murió pues antes de, yo creo que no tendría 12, 14 años. Y por recordar, recuerdo de los que afortunadamente viven, pues a Pedro Muriel Martínez, que todavía es de esos amigos de la infancia que uno tenía, y esos eran con los que yo no moceaba, sino jugábamos. Porque recuerdo otros que eran mayores, que eran amigos de mi hermano Rafael, como Kiko Marini, el propio Juanito el Jorobadino, que le llamábamos cariñosamente, que eso eran mayores, eso hacían otras cosas, pero mis amigos eran Benigno Rey Domínguez, Pedro Muriel, que vive gracias a Dios, José Santiago Fernández Macayo, Cebrián, que no vive aquí, y uno que llamamos Pepe, que todavía nos escribe, el Pepe el Gordo, que se fue a trabajar por los años 60 con su familia a Cataluña, y allí vive. Ajá, y allí vive. ¿Y qué recuerdos tienes de esos juegos de infancia? ¿A qué jugabais de pequeño? Bueno, pues hacíamos travesuras importantes por todos esos montes de la Plaza Italia, que eran espacios abiertos, donde jugábamos a todo, ¿no? Yo creo que jugábamos al fútbol en la calle. Sí. Hacíamos el Colegio de la Montaña tenía un recreo, y lo tiene, una zona de recreo muy amplia, y allí hacíamos un campo de fútbol magnífico. La portería eran nuestros zapatos, nuestras carteras o la camiseta que nos llevabas puesta en ese momento. Y la pelota, por la de goma, al principio hasta la de trapo. Y en la calle García Holguín pintábamos las porterías en la pared. En la pared de una de las viviendas que había enfrente de casa, y jugábamos. Pero no era el fútbol nuestra preferencia. Yo recuerdo pues esas andanzas, y yo recuerdo desde luego el haber subido muchas veces a la torre de la Peña Redonda, de niño, porque allí la familia Manteca, José María, que vive, y su padre, que era funcionario municipal, era conductor del alcalde de Alfonso Díaz Bustamante, sí, pues nos dejaban subir a ver la ciudad desde la torre. Y yo tengo una perspectiva y una sensación y un sentimiento de Cáceres, como el vuestro, sí, pero que lo he visto desde una zona tan espléndida como la Peña Redonda, a la cual subíamos cada vez que podíamos, y sobre todo queríamos cazar los quicas. Sabéis que los quicas eran los cernícolas de esos, que los deslumbrábamos con un espejo, y los pobres se caían, y nos los llevábamos a casa, y con la candinga que nos regalaban en las carnicerías, con eso le dábamos de comer. Excursiones a la Madrila, porque la Madrila era nada más atravesar la Plaza Italia, la Madrila donde está hoy el Parque del Príncipe, ahí está la Fuente de la Madrila, o la Fuente de Hinche, que está un poco más arriba. Aquello era todo campo, Aquello todo era espacio abierto, indudablemente. Allí no existía pues, ni la zona de... Bueno, ninguna de las viviendas que existen en este momento aledañas al Parque del Príncipe. No era en absoluto el Cáceres que hay ahora. Ni muchísimo en eso. Cambió cuando se diseñó la ronda del hospital, que se llamó después Avenida Hernán Cortés, pero ya estamos hablando pues de muy cerca de los años 60. Luego comenzaste tus estudios superiores, ¿en qué instituto? Yo estuve estudiando a partir de los 15 años en Madrid, donde terminé bachillerato, e hice estudios de profesor licenciado en Educación Física, en Madrid. Y después me dediqué a dar clases. Yo di clases en muchos colegios de Toledo. Mi primeros trabajos profesionales fueron en un colegio de la Puebla de Montalbán, donde dicen que nacieron, y presumen, yo creo que con cierta verdad, que allí nació Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. Y yo estuve allí en aquel colegio, era un colegio franciscano, donde me pagaban lo que podían, porque era en realidad, nosotros estábamos cerca de Madrid, y algunos fines de semana íbamos a dar clases. Luego ya me quedé allí durante 3 años. Y era un colegio franciscano de los llamados libre adoptados, es decir, que daban clases hasta cuarto de bachillerato, y luego como que era la época de nuestro
nuestro plan de enseñanza, Sí. de la ley de educación de entonces, que sería la ley del 58 o algo así. En cuarto se hacía reválida, pero los exámenes de reválida no los hacían los colegios libres adoptados, se hacían en un instituto de enseñanza media. Y por eso llevábamos a los chicos a estudiar, a examinarse a Toledo. Bueno, pues eso. Y luego, pues ya, a continuación de aquello, pues yo me licencié en Derecho en la universidad, a los principios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Una universidad muy rigurosa, porque le llamábamos la Universidad del Coyote, porque ahí tenías que dar 25 asignaturas. 25 asignaturas, era la licenciatura en Derecho, y 25 asignaturas, una de dos, no, y además completas. Allí no valía que bueno, hemos llegado hasta ahí, no. Allí había evaluaciones y exigencias de un temario, y ahí me licencié en Derecho. Y luego he trabajado de funcionario, primero en la Delegación de la Juventud y en la Consejería de Cultura. Sabemos que has dedicado muchísimo tiempo a la juventud, que has hecho muchísimos campamentos de verano, ¿no? ¿Y qué recuerdas de aquellos campamentos? Pues algo que la gente, porque algunos yo creo que intencionalmente desean no recordar. Yo creo que los campamentos aquellos de la organización juvenil eran unas verdaderas escuelas de convivencia. Voy a decir un ejemplo. Yo me pidieron 2 actividades, 3 de las cuales a través de la Delegación Nacional de Juventud, que dependía de la Dirección General de Familia, ya en la democracia, en el Ministerio de Cultura. Uno de ellos era un campamento en Covaleda con 1000 jóvenes, chicos y chicas. Allí se vivía la democracia de verdad. Los jóvenes elegían unos representantes suyos que ante el cuadro directivo, que éramos los que estábamos de responsables, nos proponían qué cosas eran oportunas para hacer. Me siento muy orgulloso de eso, como de los campamentos a los que pude asistir ya de niño y en la provincia de Castellón. Los campamentos no me sirvieron solo para cantar ningún tipo de canción política. Se hablaba de unidad, de fraternidad, de convivencia y de hermandad. Fomentar el compañerismo. Y fomentar el compañerismo. Y luego me acuerdo muchísimo de la última cosa que un día se recibe en el Ministerio de Cultura, en el año 1980, un escrito en el cual solicitan que me autoricen al funcionario José María Saponi para incorporarse a una actividad con el príncipe Felipe en el 1980, que iba a asistir a una acampada en Villanueva de la Vera. Y lo llevaba directamente la prefecturía los preceptores del príncipe. Y entonces eligieron yo creo que a mí en mi caso, no por otra razón, sino porque yo era amigo del que iba a dirigir, del principal de la acampada esta. Sí. Y estuve en la acampada esta del príncipe Felipe. Él tenía 14 años, en el 1980, y una anécdota que sirve como primicia, no la he contado en muchos sitios. Llega la reina Sofía, doña Sofía, a visitar a su hijo. El día antes había caído, había tenido unos roces en la espalda, y dijo el príncipe al preceptor y a nosotros, a los profesores y responsables, ¿y cómo se lo digo? Pues nada, que se ha caído usted y nada más. De forma más natural. Pero la anécdota principal no es esta, porque la reina no le dio importancia a eso. Al llegar nos pregunta, concretamente a mí, que aquel día estaba responsable del día. No quiero extenderme mucho porque no voy a consumir más tiempo del que tengo. Pero esto es importante, sí, porque da el talante de una persona, de una mujer, que ahora ha hecho 75 años. Sí. Dice, ¿me puedo alojar en la posada de aquí del pueblo? Digo, señora, creo que tiene reservada habitación para su séquito, para usted, en el Parador de Jarandilla, como era cierto. El gobierno civil, la Delegación de Cultura, Teófilo González Porras, mi amigo Teófilo era el delegado de Cultura, al cual le quiero mucho, y yo esto no lo sé, pero casualmente estaba el alcalde del pueblo allí con nosotros, era un médico llamado Vidal, y le digo, Vidal, la reina dice que quiere hospedarse aquí. Dice, ¿y cómo vamos a hacer? Pues ve a verlo. Fue allí, había unos
representantes de tiendas, de viajantes, sí, sí. Comerciantes. Sí, que alojaban. Sí. No tuvieron que molestarse para nada. Y no se moleste nadie. Se alojó en unas habitaciones. La reina disfrutó porque los jóvenes del pueblo Claro, la cantaron, la rondaron, claro. Le cantaron canciones. Y esto me dio a mí la idea de que esta mujer tenía una gran categoría. Y una persona sencilla. Sencilla, muy normal. En aquel momento en que ella era un poco la extranjera del lugar, Sí. pero que va, era una persona muy sencilla. Y al día siguiente se nos presentó con un pantalón vaquero y un bastón para subir a los riscos donde iban a ir los chicos de excursión. Qué bueno. Y no hubo ningún trato especial para el príncipe. Había chicos de aquí de la provincia. Sí. Sergio Velázquez estaba allí, tendría 11, 10 años escaso, y José Aureliano Gil Algaba, que casualmente, José Aureliano Gil Resino, que casualmente es ahora ahijado mío. En aquel momento no fue por eso, Sí, sí. pero fueron 200 chicos de Extremadura con el príncipe y sus primos, los hijos de Constantino y de la hermana de la reina. Pero esta anécdota de la reina la cuento porque es especial. Bueno, pues vamos a recordar un poquito de tu juventud, del Cáceres de tu juventud, si bien recuerdas, a qué lugares o qué sitios era donde salíais, digamos, un poco Sí. lugares de ocio. Sí, bueno, pues yo digo que cuando yo ya era en edad de merecer, Sí. ¿dónde íbamos? Bueno, pues eran muy agradables los paseos por la Plaza Mayor de Cáceres, en un lugar de encuentro. El Paseo de Cánovas era un lugar donde se distinguían los jovencitos, los que iban ya en plan novios, o los que íbamos solo en ronda y después en novio. Porque había un lugar que le llamaban Norvilandia, que era la zona por donde el Paseo de Cánovas, en dirección a la Cruz, a la derecha, arriba. Ahí había un paseo cubierto con unas enredaderas preciosas que ya no existen. Y la zona de lo que es el edificio Coliseo, donde estaba el cine Coliseo, Sí. y todo esto, pues era la zona de los serios, los que ya tenían, bueno, una cierta edad. Y cines, íbamos mucho al cine. Muchísimo, íbamos muchísimo al cine. Era nuestra preferencia, actividad más, bueno, era lo que en realidad en aquel momento había. Y ahora te hablo también que también íbamos a bares, pero eso es otra cosa. Sí. Yo recuerdo del cine, bueno, yo recuerdo el Sage, el Gran Teatro. Y te voy a contar una anécdota del Gran Teatro cuando hablé también que también íbamos al Norba, Sí. que es un cine que ya no existe, al Capitol desde luego, y a la Astoria ya cuando surgió, que fue el último. En la Astoria, mientras hacían, antes de hacerlo, era un cine de verano. Nosotros de chicos íbamos a Butaca Terraplén. Butaca Terraplén. Sí. ¿Qué era? Pues era en la afuera, como era el cercado pues de todos los talleres de Milán. Sí. Pues desde allí se veía la pantalla perfectamente y no pagaba. Butaca gratuita, vamos. Sí. Pero no, yo he ido al cine de la Astoria después, principalmente en el Gran Teatro. Y en el Gran Teatro, pues siendo yo muy pequeño, ahora doy un poco marcha atrás, siendo yo muy pequeño porque venía mi hermano Rafael, iba Juanito Mellado, iba Kiko Marini, que vivía en las gaseosas de la que me he referido antes, etcétera. Pues se hundió Gallina era el general de madera, se hundió. Todos nos caímos. No caímos. Y mi hermano Rafael, que no tendría 15 años, me cogió en hombro y me bajó por la columna desde general al anfiteatro actual. Hubo una alarma general, claro, porque todavía nos acordábamos al cabo del tiempo de que allá, pues no sé si en la época de la guerra, en el Norte habían bombardeado en el año 37, sí. Estoy hablando de 20 años después, casi. Pues esta anécdota de cuando se hundió el general del Gran Teatro, allí estábamos nosotros. Recuerdo al que llamábamos el tío Lucio, era una persona buenísima, uno de los acomodadores. O como recordamos también al señor Pelayo, que era otro de los que estaban en el Astoria. Y en el Capitol, bueno, recuerdo, el recurso era cine. Era lo que había, ¿no? Era lo que había principalmente. Los jueves féminas. Ya cuando teníamos novios. Yo te hablaré ahora después
Sí. si es necesario, pues de ello. Ajá. Bueno, exactamente, vamos a hablar un poquito de tu mujer, tu pareja, dónde la conociste, cómo se llama, quién es. Bueno, pues yo tengo mi esposa, Sí. ha sido mi pareja de siempre. Ajá. Desde que ella vino de Plasencia, su padre tenía una imprenta y se vino aquí a trabajar con un sanguino. Y a poco tiempo de venir, pues otra cosa. Había un concurso en el Gran Teatro que lo dirigía. ¿Lo patrocinaba o lo dirigía? Bueno, no, lo patrocinaba la lechera. Pero el locutor era Polito. Ajá. Sí, Polito, sí, nada. Sí. Bueno, es que esta es por cuadrar todo. Y nosotros, Benigno, mi amigo Benigno, que murió, y yo, no sé, andábamos por los 14 años nomás, Bien, vimos a dos chicas que nos gustaron, que estaban en el anfiteatro y allí fuimos. Y en realidad yo me había llamado un poco la atención más la otra porque era más gordita. Y Julia, pues ha sido siempre, Julia, mi mujer, Sí. lo mejor que me ha pasado en mi vida, mi mujer de siempre. Y desde entonces nos conocimos. Y cierto es verdad que nos hemos relacionado más por escrito hasta que nos casamos, porque yo estuve fuera permanentemente, pues 10, 12 años, ¿no? Hasta que nos casamos. Bueno, pues yo conocí a Julia y desde que la conocí a los 14 años hasta ahora, gracias a Dios, estamos juntos. Estáis juntos, ¿no? Te ha dado 4 hijas, ¿no? Tenemos 4 hijas. 4 hijas. Y luego hay 7 nietos. 7 nietos. El último tiene 2 años y medio. El primero ya es licenciado en Derecho y otro está terminando arquitectura técnica. Es decir, que el tiempo ha pasado. Claro. Para claro, todo. Pero para bien. Para bien, sí, afortunadamente. Claro Pues sí. Julia y yo éramos los que paseábamos por esos lugares. Y hoy vamos a los bares de... Los bares de aquel entonces eran Los Marros. El bar Los Marros tenía una cervecita buena. El sanatorio. El sanatorio estaba en los aledaños de la plaza. El sanatorio era de Dionisio, el de Diosán. Sí. Era, Tenía un cartel que recuerdo que decía: por más vueltas que doy, al bar sanatorio. Sí, al sanatorio voy. Sí. Y luego estaba el bar Pato, en la plaza, y el Pato Grande, no Sí. Emilio. Y en la calle Esponda, la que llaman de los bares, pues íbamos al Cine Negro o al Rialto, porque mi suegro, ya estando casado nosotros, tenía la imprenta en el número 8 de la Concepción. Y de allí se trasladó a la calle Zurbarán. Bueno, pues cuando íbamos por allí, pues siempre íbamos al bar Rialto. Recuerdo estos bares como principales a los que nosotros acudíamos. A lo que acudía. Luego por la noche, pues a lo mejor estaba la discoteca anterior que se llamaba Acuario, Sí. pero eso ya era más esporádico. Más esporádicamente. No había bailes, no había... Sí, había bailes, sí. Sí. Había bailes, principalmente eran bailes organizados por ceremonias de bodas, etcétera. Pero nosotros ya no nos cogió en edad, no nos cogió en esa época, ya éramos, eso ya no existía. Uno de los bailes más célebres era el de la ciudad deportiva. Pero ese nosotros no éramos, eso éramos muy pequeños, pero sí había baile en la calle Gallego, en Ansandi se llamaba, que hacía unos bailes muy organizados, pero ahí nosotros, como no fuera como consecuencia de alguna boda, no asistíamos. Bueno, vamos a hablar también un poquito, ¿cómo comenzaron tus inquietudes por la política? ¿Cómo fue ese comienzo? Pues yo no, la verdad yo no tenía ninguna inquietud por la política, ninguna. Pero un martes de Semana Santa, en el año 1987, me llamó un amigo que vive afortunadamente, que se llama José Blanco Rodríguez, que tuvo los muebles Santo Domingo y la funeraria Blanco, para que sepa todo el mundo quién es, y que no digo mentiras ni me invento nada. Y me invita por aquello de que yo había andado con jóvenes y que bueno, que no sé qué, que me incorporara a la lista de Alianza Popular, que por primera vez se presentaba al Ayuntamiento de Cáceres.
Le dije que de ninguna de las maneras. Yo tenía muchas, estaba recién casado, yo estaba, no sé llamar, mis niñas ya, no, recién casado no, mis hijas eran muy pequeñas, y yo estaba estudiando, yo estaba en otra inquietud, no, lo negué. Y me volvió a llamar, me acuerdo porque salía, yo no sé si era ya el miércoles, salía la Esperanza de procesión, y yo no iba a la procesión, Julia sí se iba, bueno. Y digo, no, Pepe, no, que no, yo no tengo intención, yo no voy a la política, nada. Además, yo no era de ningún partido, ni había sido de UCD, ni del PSOE, aunque Manolo Veiga tuve muchos trabajos con él e identificaciones, pero ya le digo, ¿cuánto vaya a sacar? Calculamos 9, digo, pues ponme el último, ponme el 10, y sacamos 9 y salí. Y salí. Y entonces me empezó a gustar la vida municipal. Ajá. Y la verdad es que le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo de mi vida. Casi toda tu vida. 12 años gobernando, más 8 de oposición. Qué horror. Esto, bueno, primeramente te habías dedicado a la enseñanza, como bien has dicho. Claro, no, bueno, y mientras estaba en el ayuntamiento yo daba clases, yo vivía de mis clases, no del ayuntamiento. O sea, el sueldo tuyo que entraba en casa, desde el que vivía tu familia, era de la enseñanza. De mi trabajo, claro, de mi trabajo como profesor. Ajá. O como funcionario. Yo del ayuntamiento no cobraba nada, bueno, de alcalde luego era la dedicación que te correspondía, claro, por ser alcalde, y nada, y nada más. Ajá. Bueno, dejando a un lado la política, ¿qué lugar es el que más te gusta de esta ciudad, de tu Cáceres? Sí que Cáceres, como decís vosotros, en la cabecera de vuestro trabajo, el sentir Cáceres. Es que Cáceres es un sentimiento para mí. Es un sentimiento. Yo Cáceres lo llevo siempre en el alma. Por eso de que me aficioné también a la vida municipal. Bueno, es porque trabajaba por algo que yo me gustaba, ir a la ciudad. A mí me gustaba esta ciudad, pero me gustaba que esta ciudad podía tener posibilidades. Y Cáceres, ¿qué me gusta de Cáceres? Pues todo. Desde cualquier rincón de Cáceres te puedes enamorar, te puedes sentir orgulloso, puedes ser feliz o puedes ser desgraciado. Depende, pero en cualquier rincón de Cáceres te mueve el alma. De ahí que yo me dedicara especialmente, no sé si con fortuna o no, a que Cáceres, como ciudad patrimonio de la humanidad que era, tenía que tener un lugar importante en la atracción turística mundial. Como embajador que has sido de esta ciudad, allá donde has ido, debido a tu profesión, ¿cómo crees que ven Cáceres desde fuera, ¿no? La gente con la que te has movido. Yo creo que hoy afortunadamente a Cáceres se la ve como una ciudad de gran importancia desde el punto de vista cultural, monumental e histórico. Pero ha habido que andar un camino, y te cuento otra anécdota. Sí. En una convocatoria que hizo el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que como sabes lo componen hoy 13 ciudades, y fueron fundadores 6. En aquel momento lo presidía yo, estoy hablando del año 2000 o 1999. En Nueva York hicimos una convocatoria en colaboración con el Ministerio del que dependía Turismo, en una cosa de cooperación, y tuve que intervenir como presidente del grupo. Y al final alguien me pregunta, bueno, mire, dígame cómo llego a Cáceres. Yo organizo, eran turoperadores los que estaban, a los que le estábamos vendiendo la ciudad. Pues mire, puede ir desde aquí en avión, normalmente a Madrid, o si quiere ir a Sevilla, pero normalmente a Madrid. Y desde allí, pues yo tuve que decir, te llevar en una autovía hasta 45 kilómetros antes de llegar a Cáceres, en que ya coge una carretera nacional. Y me dijo él, lástima que a esa ciudad ya no se pueda llegar en avión, me dijo. Qué bueno. Yo le dije que había un avión un aeropuerto cercano, que era el de Badajoz, que tenía determinado eso, y que había que venir en 90 kilómetros. Bueno, pues en aquel momento había un despiste importante en cuanto a lo que éramos. ¿Tienes alguna afición, algún hobby que hayas tenido en tu Bueno, vida? por mi profesión he tenido que hacer deporte. He jugado mucho al tenis hasta hace unos años. Y como afición, alguno que pueda verme, tenga yo el honor de que me vea, va a decir, bueno, juego muy bien al dominó.
Tenemos una peña en la cual jugamos cuatro amigos principalmente. Bueno, afición tengo otras muchas, en pasear. A mí me gusta mucho pasear, estar al aire libre y sobre todo en el verano cuando vamos a la Antilla, que solíamos ir hasta el año pasado, pues estar con la gente, estar con la gente. ¿Con tu gente? Sí, con la gente que es normal, que no es presuntuosa, que no tienen por qué presumir de nada, que presumen solo de ser gente, personas. Lo que son, exactamente. Bueno, ¿qué sentimiento, qué sentir te ha quedado de esos 12 años que estuviste en el consistorio como alcalde? ¿Qué recuerdo, qué sentir te ha quedado? Pues me ha quedado el sentir de que creo que he puesto todo lo que he podido porque la ciudad mejorara. Y creo que en gran parte lo hemos conseguido. No voy a decir lo que hemos hecho porque está ahí. Es la ciudad que más zonas verdes tiene de toda Extremadura. Eso se hizo en esos 12 años. Se hicieron cosas. Me ha quedado ese sabor agridulce que decía yo creo que fue la reina Isabel la Católica, el agridulce del reinar, el agridulce de dirigir. Te crea una sensación agridulce, primero agria y después dulce, porque te acuerdas de lo del final, de lo bueno, pero se sufre mucho. Siendo alcalde de una ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, se sufre mucho porque no puedes conseguir en la inmediatez del cargo y en la inmediatez de las necesidades, no las puedes conseguir, no las puedes solucionar, porque no tienes medios. Y una ciudad es una cosa muy viva, y los ciudadanos al primero que acuden es a su ayuntamiento para que resuelvan desde la casa, desde el arreglo de la calle hasta cualquier otro servicio. O sea, ¿crees que te quedó algo por acabar? Sí, muchísimo. Se quedó por hacer. En 12 años se hizo mucho, pero quedaron muchas cosas por hacer, indudablemente, que algunas se están haciendo ahora en una situación muy complicada, muy comprometida. Pasó lo que pasó, yo dejé voluntariamente el ayuntamiento, yo tenía que haberlo dejado ya en el año 2011, era mi objetivo. Yo gané todas las elecciones a las que me presentó mi partido, todas. Y las del 95 al 2007 con mayoría absoluta, 4 con mayoría absoluta. 4, sí. Eso. Bueno, ¿y qué te queda? Bueno, que lo que es legal, pues que te tiene que hacer pensar, te tienes que ir. Y yo me fui voluntariamente del ayuntamiento porque se había producido una realidad que no se veía en las elecciones, pero que es legal y que era lícita. Por eso yo he propuesto siempre que el alcalde de un pueblo lo debe elegir directamente el pueblo. Exactamente. No los concejales. Directamente el pueblo. Debería de ser, ¿no? Sería mejor para la estabilidad municipal y para la estabilidad del propio trabajo a realizar. José María, ¿crees que hoy en día, aparte de la crisis económica que vivimos, hay una crisis de valores? Hay una crisis de valores enorme. Hay una crisis de valores enorme. Como consecuencia de que hemos creído que todo vale, que todo tiene justificación, que todo es posible. Y eso ha ido generando unos posicionamientos en las generaciones que han venido detrás de nosotros, y ha desembocado en que ahora se está intentando recuperar, pero nos encontramos y se encuentran los que tienen la responsabilidad de hacer las cosas, porque hay una crisis enorme, una falta de ilusión en la juventud, porque hay muchos jóvenes en situación de paro. Una ciudad de España, la mejor. Bueno, para mí Cáceres. ¿Qué te gusta más, ciudad o campo? Pues la verdad es que me gusta más la ciudad. ¿Qué priorizas, familia o política? Familia. ¿Qué cambiaría si volviese a la alcaldía? Es que no voy a volver, no me lo planteo. Una canción. Ay, una canción.
Pues la que he escuchado hace 2 noches en aquella película de Garci, de la asignatura pendiente, aquella de Gloria Lasso, la de la asignatura pendiente, porque todos tenemos una asignatura pendiente. Cierto. Es una cosa muy romántica, pero bueno, eso es. ¿Una película? Ay, bueno, yo desde luego películas, soy muy aficionado al cine. Sí. Yo he visto muchas veces Casablanca. Casablanca. ¿Un actor? Pues también Humphrey Bogart. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Cánovas o Parque del Príncipe para pasear? Cánovas. ¿El mejor día de la semana? Para mí hoy pretendo que todos sean buenos, pero para mí siempre, como para cualquiera, el viernes. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Una ciudad extranjera que hayas visitado y te haya marcado? Pues ahí tengo que dudarlo un poco porque a mí me marcó mucho París. Pero eso lo dice todo el mundo. A mí me gustó la ciudad, esa ciudad antigua de Brujas, en Bélgica. En Bélgica. Que llegabas de noche, como llegamos nosotros, nevando, con esa historia, con ese aspecto medieval. Pues esa ciudad a mí me llenó también. Bueno, ¿y cómo definirías a los cacereños? Buena gente, solidarios. El cacereño de hoy es un cacereño muy activo, pero de alguna manera ha aprendido a pasar de todo. Y en ese pasar de todo es donde está el peligro de que no se reconduzcan estos sentimientos que vosotros con el nombre de vuestro trabajo se pierdan. Es decir, la referencia central es el lugar donde estás. Eso te pueden acusar de que es hacer lo que antiguamente decían política de campanario. Es decir, no ves más allá de lo que alcanza tu vista. No, no es cierto. Yo veo lo de aquí, pero no sé que no estoy solo. Sé que no puedo vivir solo. Sé que dependo del que está al lado y que tengo que ayudarle cuando pueda y del que tengo que recibir también la ayuda necesaria. Solidaridad. Solidaridad es una cualidad que en la ciudad de Cáceres, y la hospitalidad. La ciudad de Cáceres, la gente de Cáceres dicen que somos así ciertamente serios, setos, como dicen aquí. No. Tenemos un sentido de la responsabilidad, la verdad, por ese sentimiento Sí, de nuestra historia, pero es gente generosa. Gente generosa, que la encuentras a poco que la busques. Por tanto, solidaria. Muy bien. Pues muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva televisión, Sentir Cáceres, José María, y que pases y tengas una buena vida. Muchas gracias. Yo deseo todos los éxitos porque además os conozco y vosotros sois muy también de aquí, y esto lo hacéis porque queréis a esta tierra, pero tenéis también un sentido de la universalidad y de este sentir Cáceres. No estáis diciendo que no se sientan otras cosas. Enhorabuena por la idea y que Dios os ayude y que los demás os ayudemos también. Muchísimas gracias.